Es el tiempo de mi hermana Ivonne Ferreira. Bueno, la verdad que este tema de la vuelta a clase y la necesidad de que se puedan poner de acuerdo, señores, yo creo que se nos está saliendo de control. Mientras tanto, volvemos e insistimos con lo que hemos estado diciendo. Aquí el tema es ese grupo de vulnerables. Y lo decía en el día de ayer, en mi transmisión de YouTube, soy Ivonne Ferreras, que uno no sabe cómo a quién creerle en algunos casos, o por lo menos a la gente la pueden confundir, y hay que ponerse de acuerdo todos los sectores que ahí se involucran, porque las declaraciones, por ejemplo, del presidente del Colegio Médico Dominicano el pasado lunes, del señor Senencaba, era favoreciendo el regreso a las aulas por una serie de razones que él explicaba desde la profesión, desde su profesión, alegando que la mayoría de las familias que no son monoparentales, por ejemplo, necesita que los muchachos estén en las escuelas, dejar a sus hijos cuando ellos se van a trabajar, y agregaba incluso que ahí estarían vigilándoles, que estarían educándoles, orientándoles. Claro, yo le doy el dato a Senencaba que acaba de producirse una gran huelga en Francia, una huelga terrible de los maestros y maestras, porque están hartos entre lo que es la enseñanza y estar pendiente de del rigor, de que si los muchachitos mascarilla, de que si no, que si mañana sí, que si no, que si el distanciamiento, que también tiene sus bemoles. ¿Tiene algo, Jesús, ahí? Perdóname, nos llama nuestro compañero Juan y nos informa que hoy hay una reunión de la ADP, de educación, con sectores independientes para buscarle solución al tema. Bueno, ahí está, porque también de los y las estudiantes. Hay diferentes. Con los sectores independientes, sino con los miembros de la ADP. Perdóname, va a la ADP, para que escuches. El ministro, la ADP fue lo que dije, con sectores independientes. Okay. Para buscarle una solución a ese tema. Pero además tienen que hablar con los sectores médicos también y con el gabinete, por lo que estoy diciendo, por el peso que tiene posiciones, por ejemplo, como la del colegio médico, que, vuelvo y repito, está confundiendo, porque 3 días, señores, de que el gremio convocara a todo esto, a la rueda de prensa, para decirle al país, ¿no?, las consecuencias, por ejemplo, del contagio del COVID-19, cómo arropan al país, cómo la República Dominicana se encuentra en una situación de emergencia nacional, ¿no? Y responsabilizando al gobierno en el sentido de que entiende Senencaba y el Colegio Médico que han mantenido una actitud más o menos contemplativa frente a lo que viene ocurriendo, no de ahora, desde diciembre, con todas las actividades, de lo que mucho hemos hablado, hasta el cansancio, actividades de todo tipo. Entonces, por tanto, bueno, pues se ha desbordado la cosa y los hospitales y los contagios se están llenando, y entonces él dice cuál es la señal que está enviando el gobierno frente a todo esto. Entonces, además de eso, y ahí es donde entra la confusión, es el mismo gremio médico que está diciendo, está estimulando la vuelta a las aulas. Entonces ahí hay que ponerse un poco de acuerdo, porque la gente está muy confundida, porque realmente hay informaciones que nos están fluyendo. Por ejemplo, el 31 de este mes va a ser un día crucial, porque se ha dicho que mucha gente que no tengan la tercera vacuna, ¿verdad?, estarán vedados de incursionar a determinadas áreas y estarán limitados para muchas actividades propias de actividades laborales y de todo tipo. Y la pregunta es, cuando tú ves las cifras de personas que se han vacunado, que han tenido la primera dosis, cuando ves lo de la segunda dosis, tú dices, bueno, pero en esas condiciones es imposible, es improbable que pudieran tener la tercera dosis. Es decir, las limitaciones, la cantidad en términos porcentuales de gente que tienen una dosis, de aquí al 31, que ahora es por donde debería de implementarse la cosa para que la gente vaya a vacunarse, no es verdad que van a tener la tercera. ¿Qué va a pasar en ese caso? O sea, tengo la primera dosis, va a pasar un tiempo y ahora es que voy con la segunda. El 31 de enero no es posible que tengas la tercera dosis. ¿Qué va a pasar? No. ¿Qué es lo que se va a hacer con ese grupo que es bastante amplio? A eso lo que me refiero es que tenemos que tener como con una coordinación, tiene que fluir las informaciones, la orientación con cuestiones tan específicas como eso. Entonces, mientras tanto, entre el ADP, el ministerio, el gobierno, el gabinete de salud, que se pongan pila, porque aquí, mientras tanto, hay la población, vuelvo y repito, vulnerable, pobre.
esa que no tiene acceso ni a los colegios, que están todos en clase. Yo lo digo por el niño de mi casa, ya está en clase. Y seguro que los muchachitos de Eduardo Hidalgo no están en las escuelas públicas y también están asistiendo a clases. Lo más seguro, ¿verdad? Entonces, de eso es de lo que se trata. Es la preocupación aquí por dos elementos fundamentales, señores, que están en juego, que es la salud y es la educación. Con eso no se puede jugar aquí, ni a apostar, ni a politiquerías, ni a absolutamente nada. Vamos a tomarlo en serio, como en serio tiene que tomarse la denuncia que se hizo, señores, sobre el tema de Punta Catalina. El tema no se trata, pero yo debo de insistir, porque yo siento que en mi caso casi me obliga el hecho de haber sido de las primeras que empezó a denunciar, incluso antes de que el caso de Odebrecht estallara, porque eso comenzó mal, desde siempre comenzó mal, y al final sabemos que es la obra más costosa, pero no sabemos cuánto nos va a costar. Y ahora parece que lo vamos a saber menos. Y por supuesto, después de las críticas respecto al tema del fideicomiso, nosotros vimos cómo salió el ministro de Energía y Minas con unas defensas que la verdad a mí me parecen muy pobres frente a los argumentos técnicos respecto a lo que va a implicar Punta Catalina con esto del fideicomiso, que no es más que una especie de, vuelvo y repito, regalo del cielo a un sector empresarial que van a poder hacer lo que les dé la gana con eso que a nosotros nos ha costado mucho sudor y nos ha costado muchas lágrimas. Todavía no sabemos lo que nos va a costar, y ahora, así nada más, entonces te las regalan. Y vuelvo y insisto, sin los tecnicismos, se pasó de 4 años diciendo, y hay que repetírselo al ministro de Energía, que la central había costado 3.300 millones y de repente le dio un bajón a 2.354 de un plumazo a Antonio Almonte para entonces estimular el tema del mentado fideicomiso. El contrato ese del fideicomiso que permite la participación de ese sector privado por el secreto fiduciario, y los que dicen que no es así, que hagan las explicaciones técnicas a partir del manejo del tema, ¿no? Sin por supuesto querer defender intereses, que hablen de esa participación o de esa venta, de esa parte de la totalidad de activos que no se hace pública, señores, ni esas actuaciones de ese comité técnico que están sometidas al escrutinio de la sociedad. Entonces, cuando hacía esa defensa, el señor Almonte no hablaba de eso, pero tampoco hablaba cómo es que el actual partido de gobierno e incluso el presidente, tengo una nota de Luis Abinader, ¿sabe cuándo? Cuando estaba inaugurando el comando de campaña ahí en la Ortega y Gasset con 27, decía imposible que pueda ser privatizado Punta Catalina, y como economista daba una serie de razones con las que todos estuvimos de acuerdo. Entonces, ahora, de alguna manera, es una forma también de privatizar, y hay que decirlo, y debió decirlo el ministro Almonte, porque ese contrato que fue firmado por ese comité técnico tiene las manos libres para vender al sector privado todo lo que quiera, o la totalidad si le da la gana de Punta Catalina, y que explique si no es así. Pero además, lo que nosotros vimos como defensa, y lo hacía incluso en esta misma emisora, el señor Sigmund Freud, de las razones, de las justificaciones del fideicomiso, era de que la administración de Punta Catalina no estuviera sujeta a la rigurosidad y al control de la ley de compras y contrataciones públicas, y a la ley de control y rendición de cuentas, a las fiscalizaciones que tienen las instituciones, que tienen las empresas, que con esto pues entonces tendrían las manos libres para contratar sin rendir cuentas a nadie, y eso no es correcto frente a una obra tan controversial, señores, que desde que nació fue una desgracia, porque ustedes sabrán que Punta Catalina, para que entiendan que ellos sí han sido coherentes y que desde el poder, yo no sé en qué punto es que confluyen para fuñirnos a todos. Punta Catalina iba a iniciar, era en Asua, en unos terrenos del Estado. Y un año se retrasaron, señores, las licitaciones, porque de repente en la administración pasada decidió que era en Punta Catalina, en unos terrenos de los Vicini, que con un contrato extrañísimo, que en el camino se fue discutiendo, llamado Enfiteusi, nos amarrábamos de manera extraordinaria. Pero si querían que fuera en los terrenos de ese grupo empresarial, simplemente lo que debió hacer el gobierno entonces era, ¿verdad?, declararlo de utilidad pública, pero no. Después fuimos entonces a comprarle a ellos, hicieron un buen negocio. Y digo esto porque en medio de todos esos traspiés, que incluyó incluso cuando un consorcio dominico-chino, INPE, que
estaba haciendo una buena oferta con unos chinos que estaban hartos de hacer plantas de carbón, lo que nunca Odebrecht, porque aquí lo que había era que favorecer a Odebrecht, se inventaron hasta un competidor virtual. Bueno, pero Antonio Almonte, ¿quién fue el del competidor? Tenía nombre y tenía apellido. ¿Qué va a pasar con esas gentes? Entonces, digo todo esto porque ahora, con el tema del fideicomiso, señores, parece que de alguna forma sectores empresariales que están vinculados precisamente al gabinete paralelo a usted, ¿verdad? Porque hay un gabinete paralelo que es el gabinete eléctrico, donde confluyen también empresarios y grupos empresariales que mantienen esa línea coherente. ¿Desde cuando aquí se decidió que Punta Catalina no se iba a hacer en Azua, en Pueblo Nuevo, y que sí se iba a hacer en Baní, en los terrenos de un grupo empresarial harto conocido? ¿Y ahora qué va a pasar? Entonces, señores, yo creo que dentro de las defensas, que es legítimo y tienen su derecho, deben aclarar muy bien, de verdad, qué es lo que va a pasar y qué implica Punta Catalina, porque al final nos las están pasando con este fideicomiso sin nosotros tener ni idea de lo que nos va a costar, porque las auditorías técnico-financieras que usted había prometido tampoco pasaron. Y el cuento este de que la CDE, que no podía, que CDE y que va a desaparecer, que también es algo que está pendiente, porque no es verdad que un decreto puede acabar con la ley. Y eso es lo que está pasando aquí también con el mismo caso de la CDE. O sea, son muchas nebulosas que se ciernen sobre el tema eléctrico, y ahora se le pone la tapa al pomo con este fideicomiso, que podrá oírse lindo, igualito que las APP, ¿verdad? Pero la verdad, cuidado con eso, porque APP yo creo que no ha tenido éxito en ningún país del mundo y no creo que lo vaya a tener aquí en República Dominicana, porque para eso las muestras del peaje sombra fueron más que suficientes. ¡Llévatela!